Digamos que cuando uno empieza a entender esos escenarios ya informados y además informándose más y recogiendo más datos sobre todo y analizarlos, eh, eh, pues tiene una responsabilidad. Y lo digo, digamos que lo que tuve la oportunidad de vivir y es que siempre esas reuniones, los transportadores llegan a competiciones, digamos que gaseosas, ¿sí? Es decir, hay unas cosas que sí son evidentes, pero uno les dice, ok, entonces entregue la información, entrégueme hechos y datos y pruebas para, digamos, que contrastar el tema de las rutas. Si yo no me acuerdo si les conté que el CICETA es una herramienta, un sistema de información que se creó hace como 10 años, una tecnología hace 10 años, pero la infraestructura vial en 10 años cambia. Entonces, si yo antes me demoraba de Bogotá a Tunja 4 horas, por ejemplo, ¿cierto? Porque antes no era doble calzada. En el sistema de información se configuró o se parametrizó esa ruta de Bogotá a Tunja, estoy poniendo ese ejemplo, lo que te demoraba uno antes, que estaba en la construcción doble calzada o que era, digamos, que simplemente doble vía, pero no había doble calzada. Entonces, claro, el tiempo de viaje es uno, porque la distancia es la misma, pero el tiempo de viaje es otro. Puede que y el tipo de terreno también cambia, porque uno hace un diseño geométrico vial para ampliar calzadas o para montar otra calzada que hacer cortes de tierra que seguramente van a cambiar las distancias de viaje. Incluso si uno se pusiera más fino en las calzadas, hay unas dientes en un sentido. Eso tiene mucho que ver con la geología y la topografía del país. Pero entonces resulta que cuando crearon CIETAC con mil y pocas rutas, 1.200, 1.500, hace 10 años aprox, lo crearon como estaba la infraestructura vial de esa época. Y la infraestructura vial evoluciona cuando estamos hablando eh, de que vamos a proyectos de calzada, las 4G, concesiones y demás, o involuciona. Y es decir, que voy a poner un ejemplo que he vivido hace poco, y es vaya uno de aquí a Bucaramanga en carro, y pues hay tramos que su transitabilidad pues se demora más porque hay muchos baches, el pavimento está ya muy deteriorado, entonces la velocidad se reduce, Profe, entonces el tiempo de viaje se profe, sube. qué pena interrumpirlo. Señor, Profe, es que la señal señor, está bastante mala. La señal, o yo la noto mala, no sé los compañeros, pero sí se le escucha mucho sí. entrecortado. Sí, profe. Bueno, dame un segundo, por favor. Un segundo.
Aló, hola. ¿Ahí me escuchará mejor? Sí, profe, ya se le está escuchando bien. ¿Pero sí mejor? Ya se escucha mejor, profe, mejor, mejor. Gracias. Bueno, mil disculpas ahí por el tema ahí de la señal. Eh, bueno, que voy a retomar rápido el tema de lo que nos compartía Gerson. Y es que en esas conversaciones, o en todas, uno debe llegar bien informado y preparado, porque al final, digamos que en este tipo de cosas se vuelve es una negociación. Y le va mejor en el que va mejor preparado. Entonces, siempre que, de lo que yo alcancé a vivir, que llegaban ellos a pedir cosas y a exigir cambios y a quejarse, nosotros siempre sacábamos datos y demostramos que más de 1000 rutas se parametrizaron hace 10 años, pero la infraestructura vial evoluciona o se deteriora, involuciona, digamos. Entonces esas 1000 rutas tocaba actualizarlas, más de 1000 rutas tocaba actualizarlas sí o sí, porque no puede ser, hoy el sistema debe tener cerca de 8000 rutas, pero de esas 1000 iniciales, como quedaron parametrizadas con la antigüedad, pues muchas le pagaban mucho más al transportador de lo que realmente debía pagársele o reconocérsele, y otras también les estaban dando por la cabeza a los transportadores. Entonces se vuelve también, digamos que un equilibrio. Habría que, es que demostrar, eh, primero, cuáles son las diferencias entre la vida real en tiempos de viaje, distancias, tipos de terreno, entre la vida real y lo que aparece en los sistemas de información, pero particularmente ahí era que yo les decía que el INVIAS y la ANI, siendo fuentes de información del Estado, deberían tener unos sistemas de información que se hablaran con CISETAC y con el RNDC con la suficiente integración tecnológica para que no hubiera diferencias, ni no hubiera cabida a interpretaciones. Eso es parte, digamos, que de las responsabilidades que tiene pues, el gobierno para regular el sector. Y así hay 1000 cosas. Pero gracias, Gerson, por tocar el tema porque, digamos que me da, em, de cierto modo, alegría que eso ya les esté calando o que les esté entrando y que ustedes ya empiecen a asociarlo con la vida real. A los transportadores se les dijo eso desde el año pasado, en enero se les anunció, en febrero, marzo, abril, mayo, hasta donde yo estuve, en cada acta de reunión se les enviaba a ellos la notificación de que se iban a cambiar esas más de 1000 rutas. Se les pidió información y nunca entregaron nada. Entonces eso como para darlo ahí en el ejercicio pues de nuestra preparación. ¿Quién más quiere compartir algo? Yo había visto la mano levantada de Miguel, creo. ¿Quién más nos quiere compartir algo de los aprendizajes de la semana pasada y que vivieron esta semana que pudieran haber asociado? Néstor, ¿qué le quedó? ¿Qué le sirvió?
De lo que le haya quedado, a lo que haya logrado escuchar y que le haya quedado algo, eso ya para mí es una ganancia. Vale, gracias Néstor. Entonces Ángel, cuéntenos, ¿qué le contó a Néstor? Ingeniero, buenas noches para usted y los demás compañeros. Pues, ingeniero, los temas que pues, que tratamos en el encuentro, en el primer encuentro que tuvimos, pues llama la atención todo el tema de la cadena logística y cómo se debe tener en cuenta hasta el más mínimo detalle para poder proyectar una excelente gestión en el transporte, ¿no? Lo que usted nos indicaba del tema de los costos de combustible, el costo de los peajes, cómo saber cuánto puede costar cada kilómetro recorrido, teniendo en cuenta todas las variables, ¿sí? Que se pueden presentar y las no variables, como los imprevistos que se generan por las vías nacionales, las cuales hacen que aumenten pues, los costos en algunas ocasiones, ingeniero. Vale, gracias, gracias. ¿Y cómo le fue esta semana, Ángel? ¿Logró empatar algo de los aprendizajes con su trabajo esta semana? No, personalmente no, ingeniero. Vale, vale, gracias. ¿Quién más? Eh, mm, Arranquemos entonces, para no quitarle mucho tiempo. La idea es que hoy y mañana hagamos un trabajo más dinámico. Entonces voy a arrancar con un poco de teoría para luego pasar a lo práctico. Entonces, por favor, me confirman si ya están viendo pantalla. Gracias. Ahora la presentación ya la están viendo. ¿Slides? ¿Sí? Listo. Entonces, parte de lo que hablábamos la sesión pasada es cómo hay una diferencia entre costo y tarifa, no solamente conceptual, sino económica o comercial. Entonces, en cada una de estas tareas que tenemos como directivos, gerentes, administradores, es ver cómo
gestionamos cada uno de los retos que tenemos precisamente en la administración y dirección de empresas de transporte o de operaciones de transporte o de sistemas de transporte, si estamos, digamos que de cierto modo, en el sector público, ¿cierto? O si somos autoridad. Hay volatilidad en insumo, es decir, de los costos de los insumos, y en eso, pues uno sabe que va a tener un eco en el costo de la operación y por ende en las tarifas. El tema de peajes, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura de movilidad, y no estoy hablando solo de carreteras, no tiene una diferenciación entre los modos. Le hace que debería haber o debe haber una regulación en el país para tarifas de uso de infraestructura férrea, tarifas de uso de canales navegables. Bueno, las tasas aeroportuarias sí ya están, los peajes, pero debería haber, digamos que, un trabajo de integración o de comparación. Y eso puede generar cierta percepción de injusticias tarifarias para el usuario final. Hay costos ocultos, no se reconocen las externalidades, por tanto, no hay un incentivo claro para los modos sostenibles. Por ejemplo, el transporte especial que yo les mencionaba, el transporte especial de encable, no me refiero como modo de transporte, no me refiero a la modalidad. Hay asimetrías de información que para mí es uno de los dolores más graves o de las fallas del mercado más graves, especialmente en carga, aunque en transporte intermunicipal de pasajeros también uno lo sufre, en especial, ahora sí de la modalidad especial también, en urbano también. Entonces eso puede generar que no haya sustento técnico suficiente en el tema tarifario, y aquí el caso específico es del transporte intermunicipal de pasajeros. Y hay dependencia aún de unos modos y sus complementos con otros modos y servicios. Entonces, el transporte férreo depende y su evolución depende y dependerá también, pues, de cómo se va a integrar con el transporte terrestre y con el transporte fluvial. Entonces eso no hay que dejarlo de lado, porque al final todo eso, si uno no piensa en integrarlo y en poder hacer algo realmente en el futuro para lograr integración de esos medios, modos y servicios, pues va a seguir sufriendo temas de costos. Aquí unas recomendaciones para los actores del sistema. Ya habíamos dicho, finalizando la sesión pasada, que para los gremios debe haber más cooperación, debe formalizarse estructuras de costos por tipo de operación, deben construirse acuerdos técnicos de negociaciones tarifarias y deben proponerse observatorios sectoriales. Para la academia, debemos incluir análisis de costos y tarifas por módulos, por modo, en el currículo. Deben impulsarse simuladores tarifarios multimodales y debe apoyarse al Estado en la medida de lo posible en la validación técnica y económica, pues digamos que de la labor de autoridad de regulación. Y desafíos del Estado, pues crear metodologías homogéneas por modo, garantizar trazabilidad y transparencia en la información tarifaria, y articular tarifas con subsidios inteligentes y trazables y sobre todo asequibles y que con toda la cobertura. Aquí es parte de lo que traté de explicar de como una propuesta que estoy trabajando, y es que exista en el país un observatorio multimodal para gestión de costos y tarifas del transporte en Colombia, donde uno pueda mapear claramente la demanda de pasajeros y carga, su estacionalidad, su comportamiento, los consumos, etcétera, que esa demanda nos haga o nos lleve a tener datos técnicos para la gestión de la oferta, hablando de equipos de transporte y de infraestructura, sus costos, sus consumos, mantenimiento, peajes, focalización de las inversiones, etcétera. ¿Qué factores externos afectan o impactan la cadena? ¿Qué resultados esperan para, digamos, que los usuarios o clientes finales? Tarifas, buenos niveles de servicio, accesibilidad, cobertura, convergencia regional, sostenibilidad, etcétera. Y bueno, en eso quedamos la sesión pasada.
Una nota técnica que yo les pasé, aquí voy a tratar de compartir como unos bullets de lo mismo, y es que hay que diferenciar entre la gestión financiera de corto y de largo plazo. La de corto plazo es básicamente la operacional, la que uno tiene que gestionar día a día, y esa es la financiación del activo corriente, digamos que es otra forma de llamarla. Y la gestión financiera a largo plazo tiene que ver con lo corporativo y con las inversiones y gestión financiera de los activos de largo plazo o los no corrientes, es decir, los que eh, uno puede gestionar con, digamos que con créditos, activos como bodegas, vehículos, estaciones, etcétera. Precisamente esa diferenciación entre lo que es largo y corto plazo está en la estabilidad de esos activos. Entre más largo plazo, pues son activos más estables. Y los de corto plazo, pues son básicamente con una medición anual como consecuencia, digamos que de la operación y el régimen de la operación de la empresa. Frente a esa misma análisis o de gestión financiera de corto plazo, pues digamos que la idea es que veamos rápidamente hoy. Digo rápidamente porque esta es la parte teórica, pero ya vendrá el tema del ejercicio, que es ahí donde debemos realmente focalizarnos para sacarle provecho a la teoría. ¿Qué hay que hacer? Pues análisis y diagnóstico financiero, entender los conceptos de rentabilidad, razones financieras, ver también la financiación del activo corriente, es decir, cómo yo gestiono las finanzas de corto plazo, capital de trabajo, las NOF o necesidades operativas de fondo, y cómo uno puede tener, digamos que unos tips ahí para hacer proyección de estados financieros. Ahí hay dos ejemplos, de que es una financiera de corto plazo y una de largo plazo. Antes de, pues digamos que arrancar a hacer diagnósticos y demás, uno sí debe hacerse unas preguntas para, digamos que tener claro su modelo de negocio. Es como un ideal. Y aquí lo importante es que, por ejemplo, miremos en ventas qué estoy vendiendo, a quién le vendo, a qué precio, si se le vende a un cliente final o a distribuidores, es decir, que los distribuidores son uno de los canales, pensemos en la venta de vehículos. Entonces, la Mazda, o perdón, la Renault, que hizo hace unos años una alianza con la Nissan, tuvo que analizar estratégicamente cómo iban a hacer su alianza para expandir su negocio, hacerlo crecer en Asia, en Europa también, pero eso es apalancado en la red que ya tenía Nissan. Y dentro de esa red, pues estaban los distribuidores. Entonces yo tengo que tener claro cuál es mi modelo de negocio en términos de a quién le vendo. ¿Le vendo al cliente final, yo como Renault, o le vendo a canales como distribuidores que terminan en concesionarios, que los concesionarios le venden al cliente final? ¿Vendo de contado o vendo a crédito? Eso hay que sabérselo plantear. Y si vendo a crédito, ¿a cuánto tiempo? ¿Tengo muchos clientes o pocos? ¿Qué tan dependiente soy de un cliente, o si soy monocliente y si ese cliente se me va? ¿Las ventas son estacionales o son frecuentes? ¿Solamente se me da en temporada alta o tienen un ciclo ordinario? ¿Hasta ahí estamos? ¿Esas preguntas les hacen sentido? Sí, ingeniero. Bueno, en costos, ¿qué debería preguntarme yo? Ustedes, pues, gerentes, directores, administradores, accionistas, propietarios. ¿Qué componentes tienen los costos de venta? ¿Cuánta mano de obra necesito? ¿Cómo dimensiono eso? O sea, si mi régimen de operación es 12 horas al día, ¿cuántos conductores necesito? ¿Cuántos carros tengo? ¿Cuántos mecánicos necesito por carro? Eso es para dimensionar los costos. Hay materia prima, la importo, la compro a través de canales, me sale más costosa, más barata. ¿Qué es para mí primero, la disponibilidad o el ahorro? ¿Qué proporción del costo de ventas es variable y qué proporción es fija? En las compras, ¿cómo hago las compras?
Las hago otra vez. ¿De contado o a crédito? ¿Tengo inventario? ¿Qué políticas tengo para inventario? ¿Cómo lo planeo? Y en gastos, ¿cuál es mi nivel de gastos? ¿Qué porcentaje de ellos son administrativos y cuáles son gastos de ventas? Sobre mi capacidad de producción o de operación, ¿qué activos estoy o necesito para la producción o para la operación? ¿Es necesario que sean propios o puedo tercerizarlos? ¿Qué nivel de mantenimiento exigen estos activos para la producción? Entonces, toda la administración de flota exige que uno tenga un plan de mantenimiento de flota. Y para eso existen programas, primero uno tiene que basarse en las fichas técnicas de los vehículos para que te digan cuándo mantenimiento preventivo, cuándo cambiar aceites. Ustedes lo harán eh, intuitivamente con sus vehículos o sus motos y dirán, no, pues ya me dijeron, voy al concesionario, compré carro y me toca cambiar de aceite cada 6.000 o cada 12.000 o cada 10.000 kilómetros. ¿Sí? Pero uno como empresa debería provisionar, primero provisionar, aquí en la capacidad es provisionar recursos para cuando me toque hacer mantenimiento. Pero además, programar bien cuando voy a hacer los mantenimientos porque en ese momento yo voy a sacar un carro de la operación o un equipo transportador de la operación. ¿Y qué tengo que tener? Un backup. Y eso tiene un costo. ¿Qué tanto están ocupando o aprovechando los equipos transportadores? Si se encarga cuál es el load factor o el factor de carga promedio, hablemos en peso, 80%, 70%. Si es en pasajeros, ¿cuántas sillas me están utilizando y cuál es mi punto de equilibrio? En la variable de personal, ¿qué preguntas debería hacerme yo? ¿Qué roles de responsabilidades y perfiles tengo por cada proceso? ¿Cómo les pago? ¿Les pago el salario mínimo? ¿Les pago, aparte de eso, un componente variable? ¿Pago bonificaciones por resultados al final del año? Y en cuanto a la estrategia y ventajas competitivas, pues cuáles son mis pilares de mi estrategia, si son servicio, eficiencia y compromiso, por poner un ejemplo, ¿qué me diferencia de la competencia? Que tengo buena disponibilidad de flota, que mis vehículos nunca se varan, que cada vez que me piden un carro yo tengo, mucho, a más tardar a 1 hora está mi carro en el punto de recogida del pasajero o de recogida de la carga, que nunca he tenido siniestros viales. Eso puede ser un diferenciador que hay que saber vender. ¿Cuál es mi visión de largo plazo? ¿Utilizo tecnología o no? ¿Tengo políticas de inversión, de renovación de flota? Eso estratégicamente hay que saberlo, o a preguntárselo para saberlo responder, ¿no? ¿Y cuál es mi política de reparto de utilidades o dividendos a final del año? Entonces, reparto utilidades o dividendos para los accionistas ¿y qué? ¿Ellos van a reinvertir? Eso hay que ponerlo en una política, que es la gobernanza, básicamente, o el gobierno corporativo que necesita una empresa. Todo eso se define allí. Pues en estados financieros hay, pues digamos que yo conozco 4, algunos dicen que son 5, pero ahí los contadores nos explicarán algo mejor, pero al final de cuentas, yo siempre me he centrado en 3, que es el estado de resultados o el PIG, o algunos les están diciendo ahora el estado de desempeño, el flujo de caja y el balance general o estado de situación financiera que puede resumir los dos anteriores. El estado de resultados o desempeño, pues miremos, hay varios ítems, pero aquí vamos a hablar rápidamente de las cuentas mayores y que agreguen más valor a la gestión directiva. En lo operacional, pues las ventas, ingresos producto de la operación de servicios, y eso tiene mucho que ver es básicamente con el P por Q, es decir, cantidades de servicios vendidos por el precio vendido por servicio. El costo de las ventas, ¿cuánto me costó operar para prestar esos servicios?
El margen bruto es básicamente la operación de ventas menos costos. Gastos operativos operacionales, pues que no necesariamente están asociados a las ventas o a la operación, pero sí son salarios administrativos, alquileres, arriendos, servicios públicos, etcétera. En este caso serán costos indirectos. El EBITDA, pues es la utilidad operacional antes de depreciaciones, amortizaciones, impuestos e intereses. Y es básicamente el resultado del margen bruto menos los gastos operacionales. Y como decimos ahí, pues es el flujo de caja operacional. Y la siguiente diapositiva les explico cómo le hacemos un zoom a esto de la EBITDA porque es importante que lo vayan digiriendo y luego creo que lo entiendan y que lo digieran porque su importancia es más estratégica que, digamos que uno pueda pegarse de ahí para otro tipo de gestiones, pero al final este es un tema de capacidad de generación eh, capacidad operativa de generación de utilidades. Depreciaciones y amortizaciones son gastos correspondientes a utilización, lo que se desgastan los activos viejos productivos o el uso de los diferidos para el caso de las amortizaciones, de las financiaciones. Utilidad operacional o el EBIT, pues tal como lo resuelve, pues, como resuelve la utilidad antes de impuestos, de intereses, perdón, y de impuestos de renta. Otros ítems del estado de resultados, en lo no operacional, pues están los intereses financieros, la utilidad de impuestos, los impuestos, y la última línea, que son los beneficios, es la utilidad neta, que es el resultado del negocio después de pagar impuestos, que es lo que ya queda como libre de la venta. Eso es lo que le queda al accionista. Entonces, una pregunta rápida. ¿Ustedes creen que quién es el que asume el mayor riesgo en un negocio? ¿El banco, el proveedor o quién? De a uno. ¿O quién? ¿El cliente? ¿Quién? ¿Quién asume el mayor riesgo en una empresa? El inversionista. Pero en términos de negocio, ¿quién asume el mayor riesgo? Y ahí simplemente para ayudarles, creo que lo alcanzó a decir y es los inversionistas o los accionistas. Un inversionista, los inversionistas, porque el inversionista es el que ingresa al capital y o se arriesga a ganar o se arriesga Exacto, a perder. exacto. Entonces, la plata, ¿cuál es la plata más cara? ¿La del accionista o la del banco? La del accionista. Exacto, porque como tiene mayor riesgo, pues espera una mayor eh, retribución, ¿cierto? Y eso más adelante también lo veremos si es el costo promedio ponderado de capital y es que realmente el accionista, el costo promedio ponderado de capital es precisamente el mix entre deuda y capital propio del accionista. Y como si es un negocio 50%, o sea, 50-50, que yo, accionista, meto 50% a un negocio de 1.000 millones y el banco me presta 500 millones para arrancar mi negocio de 1.000, pues el banco me prestará una tasa, pero yo esperaré más retorno que la misma tasa que le estoy pagando al banco. Eso es básicamente como el ejercicio de la administración del riesgo de capital. Y claro, el banco tiene garantías, ya lo decía alguien ahí, y el accionista, pues al final
Si pierde en el negocio, pero mal pierde con el banco y le toca disponer de su patrimonio para cubrir sus obligaciones. Es como las constructoras, profe. ¿De acuerdo? Sí, esto aplica para cualquier negocio, ¿no? Aquí un estado de resultados y un PIG, o sea, un PE y un balance tienen la misma estructura. Aquí haremos el doble clic sobre lo que es operación pura de transporte y logística para lo que nos convoca. Pero pues sí es importante que lo tengamos claro. Ese doble clic que les decía al EBITDA, que es la utilidad operacional, es una métrica financiera, pero de rentabilidad operativa que muestra cuánto dinero puede producir una empresa antes de intereses, impuestos y depreciación y amortización. Es útil para los accionistas porque proporciona visibilidad de la rentabilidad de las operaciones. Allá abajo dice, pero o sea, el core business o del núcleo del negocio, de lo que hago, no es contable. Muestra la capacidad operativa de generar utilidades, es de uso común porque permite una facilidad de comparación, sirve como input, driver o variable inductivo para la evaluación de empresas. Y pues solo para darles un ejemplo, en transporte, por ejemplo, alguien tiene una compañía de transporte, por ejemplo, alguien que tenga una compañía ya con NIT y tal de grúas, y al año vende 1.000 millones de pesos en servicios de grúa. Y el EBITDA del año son 100 millones de pesos. Eso le quedó de EBITDA. Pues en transporte, llegan y le dicen, oiga, no, pues véndame su compañía, o esa persona dice, no, pues me voy del país, pues voy a vender mi compañía, entonces voy a salir a venderla. Y para valorar la compañía se utilizan varios métodos, uno de ellos es la valoración por múltiplos de EBITDA. Y en transporte se utiliza regularmente entre el 6, 7 o el 8 veces el EBITDA. Entonces, esa persona que vende 1.000 millones al año y que va a salir a vender su compañía, termina negociando por 7 veces el EBITDA y vende la empresa en 700 millones. Y ya. Obviamente tendrá que garantizar que tiene flujos de caja también comprometidos a mediano plazo, ¿no? Pero eso es parte, digamos, que de los ejercicios que se hacen ya luego en la valoración ya detallada para la compra y venta de compañías. Es útil para el comportamiento del negocio, de operativo, digamos. El pricing, que es los modelos tarifarios, es una decisión estratégica que tiene efecto directo en el EBITDA. Ahora, el EBITDA no mide la liquidez, pues no tiene en cuenta salidas de tesorería. Puede ocultar problemas de caja porque el EBITDA no es caja. El EBITDA es diferente al flujo de caja libre porque el flujo de caja libre mide la liquidez real. Y el EBITDA no paga las cuentas. Entonces, al banco sí le interesa ver su EBITDA porque es la capacidad operativa de generar plata o utilidades, pero al final lo que le importa al banco es la caja, ¿cierto? Balance de estado de situación financiera, pues es importante para entender cómo está la compañía en ciertos periodos de tiempo, más allá de lo que es vender, o sea, de las ventas, costos y gastos, eh, más bien muestras cómo vende, ¿sí? Y cómo compra, a crédito, de contado a tantos días. Entonces, en transporte regularmente, parémonos en carga. Y entonces, como ya saben cuáles son los tres actores de la cadena del servicio, uno es el generador, otro es la empresa de transporte y otro es el transportador. ¿Quién me dice cómo funciona eso del cómo compro y cómo vendo de parte de los tres? Todos muy animados, pero les voy a decir rápido. ¿Cómo compro y cómo vendo? La empresa, voy a ponerme el retail.
grande generador de carga, vende de contado en las tiendas. Así vende. Porque así le pagan con tarjeta de crédito, pues el banco le paga al retail y el retail cobra de contado, digamos. Eso es como vende. Ahora, ¿cómo compra el retail en términos de transporte? Va y contrata a una empresa de transporte y le dice, los servicios que usted me preste o ejecute en el mes, se los pago a 30 días. Pero a 30 días después del cierre del mes. Es decir, que yo arranco mi operación el 1 de agosto con el retail. Yo soy la empresa de transporte. Arranco mi operación el 1 de agosto. Preste servicios del 1 al 30 de agosto. Y tengo que acumular todos los servicios que presté y voy y le paso al cliente, al generador, al retail. Le digo, mire, estos son los servicios prestados. Hagamos prefactura, esa factura me la reciben, digamos que el 10 de septiembre, y después de que ya estamos con la factura recepcionada, me dicen que me pagan a 30 días. Entonces, desde el 1 de agosto, el primer servicio que yo presté en el mes, ese servicio me lo va a pagar el generador de carga o el retail, en este caso, al día 70. Pero resulta que yo soy empresa de transporte y tengo un mix de flota. Tengo flota propia, donde me toca pagarle el salario a los conductores quincenal. Tengo flota propia, donde me toca pagar combustible diario. Tengo que pagar peajes, tengo que pagar un montón de cosas diarias o con una periodicidad menor. Entonces estoy apalancando la caja de mi cliente generador retail. Pero como tengo además flota, digamos que es mixta, pero tengo tercerización, entonces le pago a unos aliados transportadores y me toca pagarle anticipo, me toca pagarle el manifiesto después de 5 días. Entonces, miren, eso es parte de los modelos de negocio que uno que debe entender. Es cómo compro, en qué parte de la cadena del servicio estoy, si soy el generador, si soy la empresa de transporte y la cantidad de caja que necesito para la continuidad del negocio, o si soy transportador. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Sí, profe. En el balance o en el estado de situación financiera también se ve cómo se maneja el inventario, que está ya en stock, si hay inmuebles propios, qué tanta deuda tengo, cuántos son los aportes de capital de los accionistas. Y aquí lo que uno básicamente compara periódicamente o contra, digamos que periodos anteriores, cómo se comportan los activos, lo que la empresa tiene y está relacionado con el tamaño y tipo de operación, la caja, mis cuentas por cobrar o los deudores, mis inventarios, qué está disponible, qué está y el inventario, digamos que tiene también 3 partes, y es qué está en materia prima, está en proceso o que está como producto terminado. Y básicamente los activos corrientes son la suma de esas cuentas arriba mencionadas, se llaman corrientes porque son del giro ordinario de la operación y que se pueden convertir rápidamente en dinero. Los activos no corrientes son los de largo plazo, ya lo mencionamos, maquinaria, vehículos, inmuebles, bodegas, etcétera. En cuanto a pasivos al patrimonio, pues digamos que están relacionados con lo que mencionamos atrás, del activo. Y pues básicamente tienen 3 categorías, que son el pasivo espontáneo, que se conoce como pasivo de corto plazo para financiar la operación. El tamaño también depende de la política de pagos y la gestión de proveedores de la compañía. La deuda financiera de corto plazo, pues aquí lo que se maneja es de menos de 3 años o deudas financieras de largo plazo de más de 3 años.
Pasa mucho con activos grandes o proyectos grandes. Y el patrimonio es la inversión hecha por los accionistas, partidas de largo plazo, ya que el accionista pues no define cuál es el plazo de su inversión tácitamente. Ellos esperan unos rendimientos a cierto tiempo, pero digamos que como es de mayor riesgo y esperan, o su objetivo es pegarle a ese target de rentabilidad, pues ellos esperan, y regularmente lo que pasa, esperan. Entonces por eso digamos que no es que esté fijado un término de recuperación de la inversión como tal, como un banco. ¿Sí? Un banco dice, crédito a 5 años y esto es lo que espero yo que me pague como capital y tanto como intereses. El análisis y diagnóstico financiero pues se hace, digamos que de dos maneras. El primero es contra sí mismo, es un análisis horizontal, es decir, entre periodos, ¿cierto? Y el análisis vertical particularmente es simplemente correlaciones entre, voy a decir, utilidad bruta y ventas, utilidad neta, ventas, EBITDA sobre ventas, es el análisis vertical. Razones financieras, que es la correlación precisamente de resultados y balance general, de operación, pues los días de caja, los días de clientes, el inventario, los proveedores. Razones de rentabilidad como el ROS o rentabilidad sobre las ventas, que ese es Return of Sales, sirve para ser comparado con empresas similares. Digamos que un tema más de mercado y el nivel de ventas y qué es lo que le va a pintar para el año entrante, por ejemplo, en presupuesto. En la rentabilidad sobre los activos, que básicamente es la utilidad neta sobre el valor del activo total y sirve para medir el resultado de la operación frente a la inversión realizada. Y el ROE, que es el retorno sobre el patrimonio, que es la utilidad sobre el patrimonio del año anterior, nos permite saber cómo está la rentabilidad para los accionistas, que es básicamente lo que queda. Razones de liquidez, que es pues, válgase ahí la liquidez y prueba ácida, y de solvencia, cobertura de intereses y servicio de deuda. Estos váyanse ustedes rápido a dos cosas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con la contratación con el servicio, con el sector público. Y es que cuando se hacen bien hechas las licitaciones o los concursos de méritos, se piden, se tienen que hacer unos análisis de mercado sobre las empresas prestadoras de ese tipo de servicios o las constructoras, etcétera, o las que compiten en ese mercado, y se define un promedio aritmético, promedio ponderado y un logarítmico para decidir cuál sería el mejor o la mejor franja de unos indicadores que tienen que cumplir las empresas que digamos que en el debido proceso y en el deber ser, que sean adjudicatarias de esos procesos con el Estado, pues tienen que cumplir y tienen que garantizar que tienen la capacidad para prestar el servicio o para hacer las obras, y que si no lo hacen, pues tienen como respaldar cualquier imprevisto. Entonces, hasta aquí, básicamente, pues es como ponerlo como ejemplo, es para qué se usan, ¿no? También para qué se usan todo este tipo de cosas, pues para pedir crédito, para conseguir capital. Entonces, la sanidad de sus finanzas les va a permitir acceder a capitales, a clientes, a poder expandir de mercado, por ejemplo, las exportaciones, etcétera. No sé, o sea, la semana pasada lo tocamos y es, por ejemplo, las correlaciones de los indicadores macrofinancieros, o de macroeconomía más bien, y cómo eso tenemos que ya ponerlo por sentado para hacer los presupuestos del año entrante. Y es decir, eh, la inflación veníamos que viene bien, la meta de inflación del Banco de la República es del 3%, pero la inflación se desaceleró en su caída en los últimos 2 meses, eh, y está como por el orden del 4,5, 4,7. Entonces, cuando uno mira inflación
y cuando mira luego cómo viene el consumo en la demanda, y luego mira cómo está la inversión en el país, pues tiene que tomar decisiones directivas dentro de sus estados financieros para, para mantener su operación del hoy, pero para pensar en el mañana, ¿sí? Por eso la macroeconomía y la microeconomía tienen que tenerse siempre en cuenta para pasar a hablar de lo que es mi gestión financiera y mi gestión operacional para la continuidad del negocio. ¿Listo? Bueno, aquí la financiación del activo corriente, las NOF, ya hablamos un poco en la última clase, pues básicamente aquí es lo que yo necesito para operar. Sí, esa es la caja necesaria para mantener, para la continuidad del negocio. ¿Listo? El tamaño de, digamos que esas necesidades de fondos depende del nivel de ventas que tenga y de mi modelo de negocio. Y también cómo lo vendo y cómo compro. Ya lo mencioné atrás, pero es qué caja necesito para operar. Entonces, si el cliente del retail me paga a 30 días, que realmente se vuelve 70, pero si hay clientes del sector petrolero que me pagan a 90 o 180 días, pero yo vendo muchos servicios, pues necesito o sea, tengo unas necesidades operativas de fondo altísimas. Entonces, mi modelo de negocio lo soporta. Si eso lo soporta, pues digamos que estoy bien. Pero necesito fondeo de caja de al menos 6 meses. Tiene que estar claro. Y los números le hablan a uno. Una mala gestión de las NOF pues puede generar problemas de liquidez, especialmente cuando la empresa crece y sus necesidades aumentan. Y más aún si no tiene fuentes de financiamiento. Entonces, eh, las empresas se quiebran por caja. Entonces, cuando ustedes estén ya en ese rol directivo, empresarial o del lado del Estado, digamos, con la corresponsabilidad de contratar prestadores de servicios, tienen que saber que esos prestadores de servicios tienen una capacidad para operar, para dar continuidad al servicio que ustedes adquirieron o que necesita la comunidad. Pero si estoy del lado de la empresa, si soy de la empresa, tengo que tener la conciencia y responsabilidad que tengo que tener la capacidad para operar X meses. Porque si no aguanto y me aparece otro cliente y otra oportunidad y yo quiero coger y coger y coger ventas, pero después no tengo la capacidad para fondear, adivinen qué pasa. Termino incumpliendo. Y no hay nada más importante que cuidar que la reputación. Capital de trabajo, alguien lo mencionaba, creo que fue Jessica. Aquí básicamente es como un Zoom y la cantidad de recursos a largo plazo que una empresa tiene disponibles para operar. Se conocen algunos, señor. Ajá. Sí, de acuerdo. Y lo voy a aterrizar a otra realidad. Y es que los transportadores de carga, ellos pidieron
que se acabara, eh, digamos que la intermediación que hacen muchas empresas de transporte en el país. Solicitud de los transportadores. Entonces, lo que se hizo fue un análisis de conveniencia, de decir, oiga, con toda la conciencia del mundo, ustedes abramos la puerta, o que el Estado le abra la puerta al transportador pequeño, digamos, para que cree empresas de transporte. Y lo que entiendo al final, que quedó, va a quedar en la actualización del decreto 1079, en el capítulo de carga, es que podrán haber empresas de pequeños propietarios con hasta 3 vehículos, ¿sí? Pero entonces viene una doble discusión. Pónganse ustedes en el zapato de, en los zapatos de, no sé, del grupo éxito, ¿sí? Generadores de carga. Y yo hice la pregunta el otro día, es, pero voy a decir, 30.000 viajes al año. Yo soy el generador de carga. Yo genero 30.000 viajes al año y lo hago con 10, con 5 transportadoras. Sí, tengo contratos de largo plazo, tengo unos acuerdos ya negociados de reglas de nivel de servicio, pero reglas de pago, y tengo 5 proveedores. Pero ahora con esto se abre la posibilidad de que muchas pequeñas empresas se vayan al grupo de éxito a tocar la puerta y el grupo de éxito va a decir, a ver, prefiero gestionar 5 proveedores o 20. Las pequeñas transportadoras tendrán la capacidad de flujo caja para aguantarme que yo le pague a 90 días o a 60. Y si pasa un siniestro, tendrán capacidad de asegurabilidad o darme garantías como una empresa grande o mediana. Entonces, eso digamos que yo se lo expuse en su momento a los transportadores, les dije, pues, o sea, un análisis de conveniencia es que se tiene que tener claro, no es que el pan de hoy y el hambre de mañana puede arreglar unas cosas hoy coyunturales, pero en el mañana se le puede volver esto un efecto boomerang. ¿Sí? Más bien es cómo usted le agrega valor a la empresa de transporte y la empresa de transporte a través suyo o con usted al generador de carga. Entonces hay muchos actores ahí, lo que usted dice, es decir, se necesita un buen flujo de caja para atender este tipo de operaciones. Ahora vayámonos al otro lado, Transmilenio. No conozco los modelos de pago de otros sistemas de transporte masivo en el país, pero asumo que es igual. Los que ya andan, porque algunos que, pues, los que no funcionan, pues tienen sus retos diferentes, pero los que ya andan como el de Bogotá y Cali, por ejemplo, a las empresas o a los concesionarios que operan, les pagan semanal. Entonces el flujo de caja es una belleza porque pues, pagan semanal. Los retos ahí son entre los costos y la tarifa. Ese es el reto de los operadores de transporte masivo de pasajeros, porque como les dije la vez pasada, la tarifa técnica es más costosa o más alta que la tarifa al usuario. ¿Me dan, porfa, 2 minutos?
Hola, hola. Profe, aquí estamos. Bueno, gracias. Bueno, esto más que ponerme a leer, em, el tema de capital de trabajo, pues digamos que su nivel depende de qué tanto la empresa retiene utilidades y pues también de cómo las administra. Volvemos al punto de cómo gestiono mis cuentas por cobrar, cómo gestiono mis inventarios y cómo gestiono mis pasivos de corto plazo, es decir, proveedores y créditos, ¿sí? O sea, mis obligaciones de corto plazo. Em, su relación con las necesidades operativas de fondo, pues ahí está. O sea, si las necesidades operativas de fondo son mayores al capital de trabajo, me toca endeudarme. Si son iguales, pues digamos que puedo estar tranquilo. Pero si son menores que el capital de trabajo, me sobra dinero y hay excedentes de caja. ¿Cómo debo proyectar estados financieros? Aquí tampoco me voy a extender ni a repetir lo que está ahí escrito, pero digamos que uno sí tiene que tener en cuenta qué supuestos va a colocar en la proyección de su estado financiero. Y esta semana en particular, yo les mandé una foto, estuve en una charla del Banco de la República, eh, porque ya ahorita en esta época, septiembre, octubre, las compañías empiezan a hacer su presupuesto el año entrante. O algunas hacen presupuestos a, digamos que mediano plazo de 3, 5 años, o largo. Pero quedémonos en el 2026. Entonces yo tengo que saber cómo está el dólar. Se los expliqué la semana pasada. Tengo que saber cómo está la inflación. Tengo que saber cómo se está comportando el consumo o la demanda. Y tengo que saber también cuáles son mis niveles de ventas esperados, de acuerdo al comportamiento de este año o a los históricos, cuánto lo voy a invertir en mi fuerza comercial el año entrante, pues si quiero crecer las ventas un 10%. Y con base en esas ventas, que yo voy a poner como objetivo, cuál va a ser mi costo de salir a vender eso. Un costo adicional, pues. ¿Qué nivel de gastos voy a tener? Si voy a crecer en ventas y en costos, pero en gastos no, pues eso deberá tener un efecto positivo en los beneficios. Al final, si uno se devuelve un poco digamos que de teoría económica o de los negocios, pues el objetivo aquí es maximizar ventas y maximizar beneficios o rentabilidad, digamos. ¿Quién me recuerda cuáles son los 3 objetivos de una compañía? ¿Ya les olvidó? Es fácil. ¿Cuáles son los 3 objetivos de una empresa? Señoras y señores. Sí, rentabilidad, utilidad. ¿Cuál otro? Sostenibilidad. Sí, señora. ¿Y el otro? mm, ay, ¿Cómo es que es el nombre? Ah, satisfacción al cliente, creo que es. Ese es un objetivo estratégico, digamos. Pero el objetivo Ah, de una compañía son 3. Utilidades, crecimiento o posicionamiento y sostenibilidad o continuidad del negocio. Mantenerse en el tiempo. ¿Listo? Bueno, aquí en las proyecciones de estados financieros otra vez volver en lo no operativo, pues qué tendría que pagar yo de intereses de acuerdo a mis obligaciones esperadas y a lo que vaya a crecer y cuánto eh, tendré que esperar en términos de gestión, de mi gestión para pagar esas obligaciones y con qué nivel de endeudamiento voy a operar el otro año. Del balance general, pues días de caja, días de cuentas por pagar, días de inventario, mi activo fijo, días de cuentas por pagar, patrimonio, si se afecta o no se afecta de acuerdo a la anterior utilidad o del año anterior. Deuda financiera, vuelvo y digo aquí, yo no lo voy a, o sea, se los dejo porque esto es material para que después
estudien, pero no me voy a poner a releer. Entonces vamos ahora sí a lo que vinimos. Les voy a mostrar una estructura de costos de un vehículo de servicio, de la modalidad de servicio espacial de pasajeros. Y es un modelo en Excel que ya tiene sus años, ¿sí? Porque fue de los primeros que hice en mi vida, digamos. Ya, digamos que liderando operaciones. Pero el ejercicio es, yo les muestro cómo está ese modelo, pero ustedes tendrán en grupos de 4 personas, mentiras, de grupos de 3 personas, escogen un tipo de equipo transportador o de vehículo que es transporte terrestre y me dicen para qué tipo de operación lo van a poner, si es transporte intermunicipal, si es transporte urbano de pasajeros, si es transporte masivo de pasajeros, si es transporte de carga urbana o es transporte de carga por carretera, le hace tractocamión. Entonces ustedes en ese grupo de trabajo elegirán qué tipo de equipo en qué tipo de equipo van a hacer su ejercicio. Y tendrán que, digamos que mi modelo es, vale la redundancia, es modelo metodológico, pero ustedes hacen su ejercicio propio. Pues pueden utilizar y tienen todo el ancho de banda para mejorar las plantillas y meter cosas que consideran apropiadas y necesarias para esa operación y quitar cosas que no aplican. ¿Listo? Y el objetivo, digamos que además de elaborar la estructura, pues los objetivos del taller son aplicar conceptos de los costos al transporte en esta estructura de costos, identificar cuáles son costos fijos, cuáles son variables, y al final calcular el costo kilómetro de ese vehículo, el costo por hora, el costo por viaje y el costo por pasajero o costo por tonelada, si es el caso de carga. ¿Listo? Grupos de 3 personas. Entonces yo voy a hacer el ejercicio, ahora les voy a mostrar la estructura de costos del modelo y arrancan ustedes a trabajar. Y mañana vamos mirando y atendiendo dudas. Entonces algunos me dirán, Néstor se monta combo con Ángel y con alguien más. Dicen, bueno, no, es que yo elegí un tractocamión. Entonces, ¿cuánto vale un tractocamión? 1.000 millones, por poner un ejemplo. Ah, pero es que es de tanque, para mover combustible. Ah, pues entonces eso vale más. Y por ende, mi coste de capital es diferente. Y alguien escogió una grúa. Ah, pues hagamos estructura de costos para grúa. ¿Listo? Eso es lo que quiero que hagan. Un recordatorio rápido, los costos fijos no cambian con el volumen, los variables dependen del nivel o régimen de operación, los diferenciales varían entre alternativas, si es eh, combustión con diésel o motor eléctrico, los marginales pues es por un costo de una unidad adicional, es un viaje adicional, una ruta adicional, un pasajero adicional, una tonelada adicional. Los hundidos pues ya no tienen nada que hacer, más bien cómo aprovechar. Y costos ocultos, ineficiencias, externalidades no contabilizadas, como tiempos muertos, paros, alguien ya lo decía por ahí. Reflexiones antes del taller, ¿qué costos impactan más en la sostenibilidad del servicio? ¿Cómo separar peajes de un costo variable independiente? Como costo variable independiente, perdón. ¿Qué pasa si cambia mi ocupación esperada? ¿Se justifica invertir en tecnología eléctrica frente a diésel? ¿Qué tan crítico es considerar esos costos ocultos? Gestionar costos no es solo reducir, sino es entender. Una tarifa justa requiere conocer costos, demanda y competencia. El punto de equilibrio es la clave para decidir si se abren o se cierran rutas, servicios o coberturas. El modelo de costos y el modelo de transporte aplica para todos los modos y lo que no se mide bien no se puede tarificar bien, arrancando que no se puede costear bien. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, sí. Claro. Todo eso lo pueden poner ahí, lo que les aplique. Y la idea es que, pues, entre todos construyamos y agreguemos valor. ¿Sí? O sea, yo ahí tendré algunas orientaciones, digamos que algunas aportaciones o ayudas. Otras las harán ustedes y entre ustedes. Pero lo importante es que hagamos el ejercicio a conciencia. ¿Listo? Entonces, cada grupo, a ver, depende mucho, digamos que pues también del esmero de cada quien, ¿no? Pero eh, ustedes ya vieron cuáles son los objetivos. ¿Están claros los objetivos? O sea, si al final aplicamos los conceptos, los entendimos, sí. Identificamos costos variables fijos, diferenciales, sí. Y al final calculamos el costo por kilómetro, costo por hora, costo de viaje, costo por pasajero, costo por kilómetro, o costo por viaje, pongámosle aquí, para el caso de grúas, costo servicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué deberían tener como mínimo? El Excel. Y que el Excel lo puedan explicar bien. Entre todos. No es que solamente uno trabajó y uno explicó y ya. Pero entre todos explican por partes. ¿Qué he visto yo de buenas prácticas? Hacen el Excel o lo montan en una presentación, 5 slides, con lo más representativo, y los análisis, qué consideraciones tuvieron y cuáles fueron sus salidas y conclusiones. ¿Listo? ¿Ahí están viendo? ¿Están, están viendo el Excel? Listo. ¿Y se ve bien? Sí. Sí, profe, usted nos suministra ese Excel para trabajar. Claro, claro. Bueno, arranquemos por lo básico. Esto puede ser eh, informativo, digamos, pero al final de cuentas, digamos que el tipo de servicio es urbano y rural. Vuelvo al punto que esto es servicio especial de pasajeros. Placa blanca, ¿sí? Este es un archivo viejo, entonces no me vayan a criticar valores que no apliquen, ¿no? Que alguien que tenga un carro de transporte pero diga, no, pero es que un carro de esos vale 150 millones. Pues este es un archivo viejo. ¿Listo? Modelo 2013 es de carro. Es línea pickup, es tipo 4x4. La capacidad ofrecida, es decir, sillas para pasajeros, es de 4 personas. Y lo que se presupuesta, esto que les estoy mostrando aquí, las primeras casillas, es mi régimen de operación para ese vehículo en el mes. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces mi capacidad ofrecida es esa, tal. El precio de compra del carro se asume que 84 millones. ¿Cuántos pasajeros voy a movilizar al mes? En teoría, 360, suponiendo que sean diferentes o que simplemente 360 ocupaciones, digamos, si cobraba por silla. ¿Cuántos kilómetros al día va a recorrer ese carro? 200. ¿Cuántos días al mes va a trabajar ese carro? 30. Y servicios esperados por mes, pues ahí está. Básicamente, si voy a hacer 3 servicios por día, en 30 días hago 90 servicios al mes. ¿Listo? Y mis kilómetros al mes son, pues, 30 por 200. Ese es mi régimen de operación. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Esas es como las cosas principales que uno debe hacer.
Y luego voy a los costos operativos y entonces arranco, para este caso era una camioneta CPM o diésel, y se asume, entonces el consumo es en galones, se asume que su rendimiento es de 30 kilómetros por galón. El precio de un galón de ACPM se lo actualicé ahorita, que es como 10.500, creo que está, no me acuerdo cómo está ahorita el ACPM, pero digamos que sea ese. Ustedes lo actualizan, cojan precio de referencia de donde ustedes me digan, no es que yo estoy en Montería y aquí el diésel vale 11.000. Pues listo. Esto está formulado, entonces digamos que eso les va a ayudar a entender que entonces vuelvo al punto. Mi rendimiento de combustible de ese carro es 30 kilómetros por galón. Entonces, si mi capacidad del tanque es de 10 galones, pues cada cuánto voy a tanquear. Cada 300, ¿sí o no? Más o menos. Pero bueno. Entonces, mi costo por kilómetro es de 350 pesos, porque ahí está la fórmula, que es básicamente el costo por la cantidad de galones dividido la frecuencia. Pero además, luego me sale el costo por mes. Y el costo por mes no es más que el costo por kilómetro por el número de kilómetros al mes. ¿Listo? Aquí yo en su momento le puse gas, ¿sí? Porque en teoría esos carros, y se les iba a poner un tanque de gas, era para una operación de un cliente de hidrocarburos y demás, pero al final eso no se dio. Entonces, esto, mire, imagínense, el metro cúbico de gas vehicular estaba a 1.259 en esa época. Eso lo pueden obviar, lo pueden quitar. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me gasto en combustibles al final de cuentas? 2.100.000. Ahora, mantenimiento preventivo. Un segundo, por favor. Un minuto, por favor. Listo, ya volví, perdón. Que estoy de niñero también. ¿En qué iba? En ya combustible, ¿sí o no? Listo, mantenimiento. Entonces el mantenimiento tiene, eh, por ejemplo, el tema de lubricantes. Aceite de motor. Necesito 5 galones cada 5.000 kilómetros. ¿Sí? Ahí está el precio unitario, el costo por kilómetro y el costo por mes.
vuelvo al punto. Hoy en día uno hace cambios, lleva mantenimiento preventivo de los básicos, es decir, cambio de aceite, cambio de filtros de aceite, cambio de filtros de aire cada 10.000 kilómetros. Esto ustedes lo pueden acá cambiar, mira. Ah, que yo lo llevo a los 10.000. Y filtro de aceite a los 10.000. De una cambia. ¿Se dan cuenta? Aditivos. ¿Cuánto vale un aditivo hoy en día? No sé. ¿Cuántas pintas necesito de aditivos? Pues como la unidad. Filtros de combustible, uno cada 10.000 dijimos. Valvulina cada 12.500 o 10.000 también. Filtro de aire cada 10.000. Como por unificar. ¿Listo? Y eso me da un costo de mantenimiento, o sea, de lubricantes, de 110.000 pesos al mes. Y el costo por kilómetro de lubricantes es 18,33. Ahora, el resto de cosas, en términos de mantenimiento preventivo, está en las llantas. Entonces, ¿cuántas llantas necesita un carro? Pues 4, pero el repuesto, digamos que uno lo mete ahí. ¿Cada cuánto cambio llantas? Digamos que sea cada 80.000. No 50.000, sino cada 80.000. ¿Cada cuánto hago balanceo? Cada 25.000. ¿Cada cuánto hago rotación y cuánto me cuesta una rotación? 30.000. ¿Cuánto vale una llanta hoy en día? No sé. Voy a decir que 500.000. No sé cuánto vale una llanta hoy en día. Ahora, si compran chino, pues debemos tener en cuenta. Rectificación, alineación. ¿Cada cuánto hago alineación? Cada 25.000 kilómetros. El servicio de montallantas, pues hago 20 al mes. Y me cuestan 55.000. Puede ser una exageración, pero digamos que hago yo servicio de montallantas 5 veces al mes. ¿Listo? Hasta ahí. Mi costo por kilómetro de llantas es de 35 pesos y el mensual es de 212. Entonces, mi costo de mantenimiento preventivo básicamente es el costo de llantas más lubricantes, total 212.000 pesos. Ahora, puede que el archivo es muy viejo, puede que haya fórmulas trocadas. Entonces, ahí para que también hagan el ejercicio de verificación, corrección, críticas y sugerencias, para que hagan el ejercicio minucioso. Mantenimiento correctivo. Tiene aquí un ítem que se llama mano de obra, y es decir, que yo necesito una actividad de mano de obra cada 100.000 kilómetros. Correctivo. ¿Sí? Que un motor lo va a cambiar a los 500.000. La transmisión también a los 500.000. El diferencial a los 500.000 kilómetros. ¿Cada cuánto cambio frenos? A los 20.000. Imprevistos cada mes. Entonces, ¿cuánto vale un motor? 2 millones, no, un motor puede valer hoy en día, no sé, 15 millones. Pero eso ya, obviamente eso ya me sube el costo 15 millones. Me sube el costo muchísimo, pero me da una referencia. Una transmisión, eso va a estar hoy en día como 3 millones, un diferencial como en 1,5 millones. Bueno, aquí pueden meter más cosas o quitar más cosas de lo que es un correctivo o un overhaul, como le dicen, que es una repotenciación. Después, digamos que ya de la vida útil, eh, a uno le exige, digamos que ciertas intervenciones, ¿no? Luego tengo, aquí ya están, luego tengo servicios de estación, los básicos, lavado y enjuague. ¿Cada cuánto lavo? Pues al mes debo lavar, hacer una lavada general, ¿sí o no? Por lo menos. ¿Cuánto vale? Pues, debe valer más hoy en día. Ahí me sale el costo por kilómetro. Y los enjuagues, ¿cuánto vale? Lo mismo, no sé cuánto esté valiendo un enjuague hoy en día, pero pues ahí le cambian los valores. Eh, digamos que esto sea lo que le asigna a uno de costos
para prestar servicio, costos de apoyo. Celular, sistema de información, torre de control, el servidor, la imagen, es decir, los logos, si le quieren poner, digamos que cuánto vale el cambio de imagen cada mes, o si lo pueden, no, que cada año me vale el branding, no sé, 2 millones de pesos para mi carro, entonces lo llevo al mes, 2 millones dividido en 12 o en 6.000, ¿cuánto le pego? ¿Cuánto lo pongo acá? GPS, plan de datos, instalación del dispositivo, mantenimiento del dispositivo, etcétera. Ahí también sale el costo por kilómetro y costo mes. Este es importante, es el costo del conductor. Entonces ahí ustedes ven que dice salario del conductor diurno y abajo está el salario del conductor N de nocturno. En el diurno ustedes tienen, ¿por qué 1.5? Porque esa operación era para 20 vehículos y se había supuesto que se le iban a poner 25 conductores para los 20 vehículos. ¿Sí? Pero ahí ustedes me van a decir, no, 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 es que mi régimen de operación me da para que yo tenga solo un conductor. Pero como necesito hacerle un relevo cada mes o mes y medio, hagamos el costeo con 1.2 conductores. Ya saben que el régimen laboral cambió, entonces tienen que llevarlo a las horas laborales actuales, que son 44 semanales, ¿no? O tienen que considerarlo al menos. ¿Cuánto está el salario mínimo hoy? 1.423.000 sin subsidio de transporte. 1.423.000. Horas extras, horas de cargo, seguro de vida, no, si le quieren poner, le ponen, prestación, auxilio, ¿cuánto está? ¿El auxilio de transporte? 100, 200.000. ¿Cuánto está el auxilio de transporte del mínimo? ¿Nadie consiguió el salario mínimo? ¿El auxilio de transporte? $200.000, sí, señor. Sí, Sí, me apareció lo mismo, 200.000. listo. Auxilio extralegal de alimentación, eso era un bono que nosotros dábamos en una época, pero pongámosle 0. Bonificaciones, miren, esta bonificación, lo que se le daba a esos conductores en esa época era medio salario anual. O sea, a final del año se les daba medio salario mínimo, pero esto ustedes también lo pueden desconsiderar o subirle el bonificación, como quieran. Y las dotaciones, de acuerdo a la ley, tocaba dar 3 al año, pero el costo se mensualiza. Aquí lo que va a cambiar es cuánto vale una dotación hoy en día, 60.000, por poner un ejemplo, y lo llevo al año. Aquí, miren que esto está indexado al salario mínimo. Entonces, este valor de 1.921 es el salario mínimo, base que está allá arriba, 1.423, por un factor de entrada, porque son conductores nocturnos, es decir, que no van a cambiar de turno en teoría, pues es uno de los supuestos. Ese loco valdría 1.900.000, sin prestaciones, ¿no? Porque miren, las prestaciones valen 1.018. Ahora, miren que el factor prestacional es del 0.53 en el ejercicio. Pero ahí ustedes revisarán y no, 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 es que Felipe, el factor prestacional hoy en día es del 0.57. Por un ejemplo, ¿listo? Y ahí me corrigen. Solamente para hacerlo acá, 0.57. Auxilio de transporte otra vez, ese es este mismo.
Y la dotación sería esta misma. Y ya. Pero entonces miren que aquí está en cero. ¿Se dan cuenta? Porque solamente para efectos del ejercicio, no, es que no le voy a poner el conductor nocturno. Pero entonces al señor de las grúas que trabaja 24 horas para un municipio que necesita 24 horas, toca ponerle un conductor nocturno. Pues ahí de entrada, si ven que está, como está formulado, de una arroja valores. Ah, ¿qué horas extras pactadas? Es cero. Ah, pues eso es diferente. Sí, o sea, ustedes lo cambian, no pueden cambiar. Sí, lo pueden cambiar y lo deben explicar, ¿no? Costo, mire, el costo por kilómetro de un conductor, de 1.2 conductores es este. El costo mensual de un conductor es 4.100.000. Ahora, peajes y gastos de viaje, pues aquí no hay nada debajo, pero supongamos que yo me gasto al mes 850.000 pesos en peajes. Total, costos operacionales, donde hay componentes fijos y hay componentes variables, ¿no? Entonces acá deberán ustedes en la columna de este lado decirme qué es fijo, qué es variable también, ¿de acuerdo? Siguen los costos administrativos. Entonces, en costos administrativos, ¿qué tengo? Instalaciones y servicios públicos. Cada mes, ¿cuánto va a asumir este carro por pagar? Miren el ejercicio que está acá planteado. Y es que por pagar, por ejemplo, eh, para este caso de esta empresa, se tenían 3 millones de arriendo de una oficina, creo que era en Puerto Gaitán, si no estoy mal, pero se dividía en los 20 carros. Entonces, ¿cuánto asumía cada carro de los 3 millones de pesos? 150.000. Esto ustedes lo pueden cambiar sin ningún rollo. La nómina administrativa eran un pocotón de gente que valía 70 millones de pesos, dividido en 20 carros, cada carro asumía 350.000 pesos como soporte de lo administrativo. El back office era una vaina para este caso, y el back office era una empresa que trabajaba con nosotros, que hacía temas de tesorería, de nómina, como unos servicios adicionales que necesita cualquier empresa. Y valía 29 millones, pero se dividía en 55 porque se le metían otros carros ahí de otra operación, porque era, digamos que ese back office atendía una operación nacional. Pero para efectos del ejercicio, dejémosle en 20 también. Pero bajémosle acá. Hasta ahí me siguen, sí. Sí, pero estas están más sencillas. Pero, o sea, con despacio, como dicen, ahí las va captando, ¿sí? Mire que esto es lo mismo. En otros, yo lo que puse aquí es, ¿cuánto me gasto yo de papelerías y equipos de oficina al mes? ¿Sí? Eso es básicamente 50.000 pesos de papelería más 2 millones dividido en, digamos que en los 36. Esto era la fotocopiadora que valía 2 millones, pero se amortizaba 36 cuotas, etcétera. Aquí le pueden, como le digo, que los pueden quitar y poner. Otros costos administrativos, que está en portugués todavía. Otros costos administrativos, la revisión técnica mecánica, ¿cuánto vale? Y como se hace una vez al mes, pues se mensualiza, ¿no? Ahí dice 70.000 dividido 12, tal. ¿Cuánto está una técnica mecánica ahorita? 150.000. No sé cuánto esté. El SOAT, ¿cuánto está? Mire, yo le había puesto que para un carro de esos 550.000 en esa época. ¿Cuánto está ahorita un SOAT por una pickup de doble cabina? 900.000. Imagínense.
Póliza a todo riesgo, le había puesto que eran 13 millones. Perdón, 1.300.000 al año. No sé cuánto esté hoy en día. Licenciamiento, tarjeta de operación, lo que valga, impuesto de rodamiento y pólizas, etc. Y ya al final, ahí van encontrando cositas y pues me van preguntando. Pero miren que las salidas del ejercicio es que el costo por kilómetro para este carro es de 2.000 pesos. Para este carro. Y mi costo mensual, pues es de 13 millones de pesos. Por tanto, mi costo por día es de 440.000 pesos. Este es costo de día. Este no recuerdo por qué saqué ese 22. Ah, creo que es el margen. Pero digamos que este es costo de día. Si estamos costo día, total costo mes dividido los 30 días. ¿Cierto? Y este lo podemos quitar. Señora, Profe, ¿cuánto sería la producción de ese vehículo mensual? Ya sabemos los costos. no, pues mire, es que ya esa es la otra conversación. Como ahorita estamos en costo, ¿sí o no? Pero ya usted cuando dice, oiga, si yo espero marginar un 20%, pues ¿cuánto tengo que facturar? ¿Sí? O sea, lo mínimo que hay que facturar para pagar todos los costos de operación son 13 millones para este ejercicio. Un costo de un día de operación, yo tengo que facturar para mi punto de equilibrio 440.000 pesos. Aquí esto está formulado, la gráfica está formulada, pero pues échele una chequeada y es precisamente cómo están los costos operacionales, administrativos y en los costos fijos y variables y costos de capital también cómo está la gráfica. ¿Listo? ¿Qué falta acá? Tengo costo kilómetro, tengo costo mes y tengo costo día. ¿Puedo sacar costo por servicio? Sí. ¿Cierto? ¿Cuál sería la fórmula? Es el costo mes dividido en el número de servicios esperados al mes, ¿cierto? En teoría, 147.000 pesos debería, o sea, ese es lo mínimo. Si yo voy a trabajar a costo, 147.000 pesos. Pero como busco utilidad, entonces tengo que definir cuál es mi utilidad. Y ahí ustedes me dicen, no, es que mi objetivo de utilidad es el 15%. Ah, bueno, entonces dígame cuál va a ser su tarifa. Esto es costo. ¿Listo? Entonces ya les paso este archivo y cada uno va a elegir en qué trabajar y nos vemos mañana. ¿Les parece? ¿A qué horas, profe? A las 8. Por favor, ¿me ayuda Néstor a enviar la invitación de mañana? Confírmenme, por favor, que les llega el archivo, ¿listo? Ya se los voy a mandar por el WhatsApp.
¿Ya les llegó? Ya, profe. Sí, profe, ya llegó. Gracias, Janet. ¿Cómo la vieron? Entonces, por favor, mañana me dicen, mi grupo es tal, con tal, con tal. Decidimos elegir este tipo de vehículo para este tipo de operación y ya, y lo vamos trabajando durante la mañana. O sea, no es que mañana me entreguen el taller, pues, es que lo vamos trabajando mañana en la mañana, vamos resolviendo dudas, eh, trabajando todos en equipo, ¿listo? Pero cada grupito, pues, aparte, ¿no? Eso es como ustedes, si todo el mundo tiene hijos, pero es como lo que le digo aquí a mis hijos. La única forma es practicando. Eso, leyendo, hay mil cosas. O sea, mire, o sea, libros es lo que yo tengo. Vea. Fijación de tarifas rentables, el precio es la clave. O sea, lo que tengo son libros, pero lo importante es hacer ejercicios, practicar, practicar, equivocarse y aprender del error. Es lo mismo cuando el que juega fútbol. El que juega fútbol, por ejemplo, en el arco, la única forma de salir a cortar bien los balones, pues es saliendo. Habrá muchas embarradas y goles, pero toca tomarse seguridad así. ¿Estamos? Profe, esa tabla en Excel aplica para cualquier tipo de servicio, sea de carga, pasajeros. Cualquiera la puedan acomodar como quieran. O sea, yo he trabajado con esa años y la sigo utilizando. Las últimas que tengo pues son más pulidas, más modernas, digamos, que hay otros modelos, pero o sea, la base estructural es esa. Tengo incluso de sistemas de transporte masivo unas tablas, ya, o sea, pues modelos completos financieros, ¿no? Entonces, obviamente tienen su estructura de costo y demás, pero es el mismo esquema. Costos fijos, costos variables, cuál es el régimen de operación, que es lo primero. Eh, y el resto es poner muchos supuestos, saberlos explicar y luego que hagan, uno los pone en el papel y luego tienen que hacer sentido, ¿no? Un segundo, a ver si tengo aquí una cosa que les pueda mostrar, como para que se motiven. Miren esta es del transporte público colectivo urbano de Tunja. Para un microbús, ¿cuál es su capacidad de pasajeros? Servicios al bus, kilómetros al mes. Y al final, para definir, hasta digamos que está la costo promedio por servicio, por día, por hora, costo por kilómetro y costo de tarifa al usuario, perdón, costo,
tarifa técnica y la tarifa del usuario 2.400. Ese es otro ejemplo. Pero mañana les puedo mostrar más si quieren. Los dejo para que Muchas gracias, profe. le vayan trabajando y nos vemos mañana. Feliz noche. Un abrazo. Gracias. Bueno, Gracias. profe, gracias. Igualmente, profe. Bendiciones. Bueno, profe, gracias.